Pero en los primeros libros de la Biblia no está tan claro que exista una vida después de la muerte. De hecho, cuando uno ve las promesas que reciben los patriarcas, las promesas que reciben algunas personas bendecidas por Dios, tenían que ver con esta vida. Por ejemplo, tener prosperidad económica, tener muchos hijos, tener muchas propiedades, muchas posesiones, tener paz con los enemigos. Esas eran las promesas. Es como que la persona en la vida recibía ya la recompensa por sus buenas obras. De modo que si había una persona que tenía mucha prosperidad económica, tenía muchos hijos, era porque esa persona era bendecida por Dios. Pero empieza a surgir un interrogante en el pueblo de Israel. ¿Por qué algunos justos, algunas personas santas, algunas personas muy buenas, sufren? ¿Qué pasa? Parece una contradicción. Entonces Dios aprovecha esa pregunta existencial que también nosotros nos la hacemos, ¿no? ¿Por qué los justos tienen que sufrir? Y entonces comienza a revelar progresivamente la existencia de la vida más allá de la muerte. Comienza a perfilarse que no acaba todo con la muerte física, sino que en el ser humano hay algo que no acaba, hay algo que no termina, que va a tomar el nombre de el alma o el espíritu o el corazón. Vamos a decir que es la dimensión espiritual de la persona. Y más cerca de la venida de Jesús, más cerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, va a aparecer otra idea con mucha fuerza, que es la resurrección de los últimos tiempos, la resurrección en el último día. De hecho, en el libro de los Macabeos, que es un libro muy lindo, un libro bastante parecido a una novela de acción, aparece con mucha claridad sobre todo la historia de los mártires. En ese libro, que no es aceptado por algunas iglesias evangélicas, algunas iglesias luteranas o procedentes de la Reforma Protestante, en ese libro ya aparece con mucha claridad la vida eterna, pero aparece totalmente indudable, pero aparece también la resurrección de los cuerpos. Entonces, hay personas que dan su vida, mueren, digamos, son 7 hermanos que mueren, y la madre muere luego mártir, prefieren, antes que traicionar la ley de Dios, la muerte física, porque confían que el Dios que los creó de la nada los va a poder resucitar. Entonces, cuando llega Cristo, hay como 2 corrientes muy fuertes dentro del judaísmo: los fariseos y los saduceos. Y nosotros, si leemos con atención los evangelios, vamos a ver que Jesús debate con unos y con otros. Y cuando los saduceos se acercan a Cristo para burlarse un poco de esta creencia en la resurrección del último día, le presentan el caso de una mujer que había tenido 7 esposos, ¿no? Y los esposos habían ido muriendo y también ella. Entonces le dicen, cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser mujer esta mujer si lo tuvo a los 7 como maridos? Como queriendo burlarse de él, ¿no? Como poniéndole una trampa. Y Jesús le dice, ustedes no conocen la Escritura ni el poder de Dios. En la resurrección del último día, los hombres y mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles. De modo que Cristo anuncia con absoluta claridad la resurrección en el último día. Pero también habla con mucha fuerza de la vida eterna. Entonces hay una transformación del concepto, y voy cerrando ya la respuesta a la pregunta. La vida eterna, en el concepto cristiano, en el concepto que fue así como desarrollándose en el Antiguo Testamento, pero por supuesto llega a su culmen en Cristo, la vida eterna no es simplemente una vida interminable. No es una vida como si dijéramos, bueno, esta vida que tengo ahora, pero prolongada indefinidamente. La vida eterna significa vida plena, vida perfecta, vida donde todas mis necesidades, todos mis anhelos, todas mis tendencias más profundas van a ser saciadas. Y por eso Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y no dice, tendrá vida eterna, porque esta experiencia de la saciedad y de la plenitud ya comienza ahora para el creyente y para aquel que se alimenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Después de la muerte se prolonga hasta la resurrección del último día, se prolonga, si hemos sido fieles a Dios, por supuesto, si morimos preparados. Justo el Evangelio de mañana nos habla de esto, ¿no? De tener las lámparas encendidas o no. Y al final de los tiempos, cuando viene Jesús por segunda vez,
también el cuerpo es alcanzado por esta plenitud de vida que se nos promete. Eso es la resurrección de la carne en la cual creemos los cristianos. Exacto, o sea que no tenemos que esperar hasta morir para que la vida eterna, digamos, se manifieste en nuestras vidas, o sea que comienza cuando nacemos de allí, podríamos decir, o nacemos de nuevo a través de la Eucaristía, ¿así? Exacto, de hecho, para nosotros el bautismo es ya el inicio de esa vida plena. Por eso, vida eterna, tenemos que, por supuesto, es eterna en un sentido analógico. El único eterno es Dios. El único eterno es Dios. De hecho, cuando nosotros éramos chicos, íbamos a misa y se rezaba en el credo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, decía, ¿no? No decía la vida eterna. Pero es muy correcto hablar de vida eterna. Solamente que no tenemos que confundirla como si fuera solo una vida sin final en el tiempo. Es una participación tan íntima en la vida de la Trinidad, o sea, es como estar ahí en ese abrazo eterno de amor, amor perfecto, verdad perfecta, belleza perfecta, alegría perfecta, que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces es vida plena, en la cual ahora vamos participando poco a poco, porque dice la Escritura, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Porque la gloria de Dios, la vida perfectísima de Dios es tan grande que en esta tierra y en esta carne, en este cuerpo, no podríamos soportarla. Pero después de nuestra muerte, si hemos muerto en gracia de Dios, Dios nos va a capacitar, nos va a dar lo que la teología ha llamado la visión beatífica y nos va a permitir contemplarlo cara a cara y como que esa experiencia va a ser la plenitud total de nuestros anhelos. Y eso ya comienza ahora en la tierra, en la experiencia de la fe, de los sacramentos, cuando tenemos un momento intenso de oración. Algunos de ustedes, algunos de los oyentes, habrá tenido alguna experiencia muy fuerte, por ejemplo, en un retiro espiritual, en una jornada de oración, donde ha tenido ese encuentro con la gracia que vos decís, bueno, ¿qué más necesito? No necesito nada, estoy completo. Me he encontrado con el amor que yo siempre anhelé. Eso es vida eterna. Llega aquí a las redes, bueno, digamos, de la gente que nos está escuchando y nos preguntan, Padre, ¿el que no cree ya ha sido condenado? Es la pregunta que han Bueno, puesto. la Sagrada Escritura contiene algunas expresiones muy claras, muy fuertes de Jesús en cuanto a la necesidad de la fe. Si nos vamos al final del Evangelio de Marcos, dice Jesús, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Pero nosotros tenemos que distinguir y tenemos que poner esa afirmación y otras afirmaciones del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, por ejemplo, en contexto con otras afirmaciones de la Escritura. Porque esto nos tenemos que acordar que la Escritura siempre debe ser interpretada en su totalidad y cada texto no puede ser aislado del conjunto. Entonces, hay un texto que dice, una frase que está en la carta a Timoteo, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esas personas a las cuales nadie les habló nunca de Cristo? ¿Qué pasa con los niños muertos a causa del aborto? ¿Qué pasa con los niños muertos antes de llegar al uso de razón? ¿Qué pasa con todos los pueblos de la tierra a los cuales no llegó el anuncio del Evangelio? ¿Se condenarán? Bueno, la Iglesia ya en la antigüedad, los padres de la Iglesia se preguntaban por esto y es importante tener en cuenta que si Dios quiere que todos los hombres se salven, si su querer es un querer divino y es un Dios omnipotente, Dios puede proveer de alguna forma que nosotros no conocemos, que esas personas tengan la oportunidad de abrir su corazón a la salvación, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, su magisterio, ha hablado de el valor de la conciencia. Una persona que no conoció a Cristo a través de la evangelización, pero en su conciencia escucha la voz de Dios, escucha la voz de Cristo, escucha la voz que en el fondo resuena en su interior,
esa persona, al aceptar la voz de su conciencia y llevar una vida recta, es como que estuviera haciendo un acto de fe y de amor en Cristo, y por eso podría llegar a salvarse por el camino que solo Dios conoce. Bien. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero dice, eh, ¿es verdad, padre, que algunas personas después de salir de un coma dicen que han visto una luz? ¿Será que llegaron allí a la otra vida? Algo así, me preguntan, no Ajá, se entiende bien, muy bien, bien. bien. Sí, bueno, en relación a este punto, no, la iglesia no ha, la iglesia católica, yo soy sacerdote de la iglesia católica, ¿no es cierto? No hay un magisterio en relación a esto, no es algo que la iglesia ha abordado en todo lo que pueden ser las experiencias próximas a la muerte o las experiencias relativas a la muerte. Por ejemplo, cuando una persona muere, a qué se llama muerte? ¿No? Hay todo un debate bioético, si es Sí, cuando muere la muerte cerebral, si es cuando deja la persona de respirar. Algunos hablan de la muerte encefálica, que no es lo mismo que la muerte cerebral. Entonces hay personas que han estado allí al límite y algunas de ellas han tenido experiencias así que escapan a lo habitual, ¿no? Pero yo no puedo decir así con certeza, porque bueno, moviéndome dentro del campo de la enseñanza de la iglesia nunca ha dado una respuesta a este tipo de planteos. Hay algunas personas que han tenido experiencias místicas muy, muy intensas, que después de vivir estas experiencias se han acercado de una forma radical a Dios, y uno dice, bueno, no lo podemos negar, no lo podemos afirmar con certeza, pero tampoco lo podemos negar. así es. Bueno, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice Jesús, esto está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, es que todos vamos a resucitar, los justos para la vida y los impíos para la condenación. Todos vamos a resucitar, pero aquellos que se hayan cerrado al amor de Dios, que hayan decidido no abrir el corazón a la misericordia de Dios, que estén en el infierno, no van a participar de la felicidad eterna, de la vida eterna en este sentido de gozo eterno, sino que también con sus cuerpos van a estar sufriendo, padeciendo la distancia, la lejanía de Dios. Después hay un tema distinto que es el que se plantean las cartas de San Pablo, porque decía, bueno, San Pablo dice, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados, porque supongamos ellos, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a Tesalonicenses, las primeras cartas de San Pablo, ellos esperaban que Jesús volviera en cualquier momento. ¿Y qué pasaba con los que estaban vivos? ¿Sí? Iban a resucitar si no habían muerto todavía. Entonces dice San Pablo, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Lo importante es el tema de la glorificación del cuerpo, que es un concepto asociado a la resurrección, pero en el caso que venga Jesús y algunos estén justo con vida, digamos, estén todavía transitando sus años de vida terrena, serán transformados. La Iglesia tampoco ha ahondado en este concepto porque son palabras que permanecen así un poquito en el misterio. Entonces, no es que todo esté exactamente definido. Tenemos unas certezas maravillosas, unas promesas maravillosas, y en algunos temas quedan algunos grises que no es necesario que los expliquemos, porque, bueno, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No todo lo podemos conocer de antemano, pero sí tenemos algunas certezas que nos llenan el corazón de esperanza. Bueno, siempre me muevo desde la fe católica, ¿no? Que tiene su fundamento claro en la Sagrada Escritura, por supuesto. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, se dice que había, bueno, unos miembros del ejército de Judas Macabeo que habían caído en la idolatría. Entonces, cuando mueren, en sus cuerpos encuentran muñequitos así, estatuitas de ídolos. Entonces Judas Macabeo mandó a que se ofrecieran sacrificios por ellos. De ese modo, ya en la Sagrada Escritura está presente la oración por los difuntos, rezar por los difuntos, que habiendo fallecido, habiendo muerto, pueden estar necesitando de nuestras oraciones, porque murieron en gracia de Dios, o no, no lo sabemos nosotros, pero nosotros los podemos ayudar. Y eso es lo que para la Iglesia Católica se llama el dogma de la
comunión de los santos, la comunión de los santos. Eso quiere Claro. decir que los que estamos aquí en la tierra podemos ayudar a los que están en el purgatorio. Los que están en el cielo pueden ayudarnos a nosotros que estamos aquí en la tierra. Incluso, bueno, los que están en el purgatorio pueden ayudar a los que estamos aquí en la tierra, aunque ellos todavía no están totalmente en comunión plena con el Señor. Para todos los que hemos perdido familiares, nos llena de esperanza esto. Nos llena de esperanza saber que los podemos ayudar, que ellos también nos pueden ayudar desde la unión con Cristo, y está la esperanza del reencuentro. Sí, a mí siempre me gusta mucho mencionar, en un pueblo vecino del cual yo vivía, estaba sepultado un sacerdote muy querido por la gente, y en su tumba habían colocado allí una frase, decían: el pueblo de Villa Elisa Entre Ríos, ha querido que los restos mortales de su pastor descansen aquí hasta la espera del feliz reencuentro, ¿no? Son palabras que nos llenan de esperanza y de emoción, y así ojalá que todos en la fe puedan encontrar el fundamento de la esperanza y encaminarnos a la vida eterna, ¿no? Sabemos que no todos así automáticamente entraremos al cielo. Jesús dice que para entrar al cielo hay que tener las lámparas encendidas, hay que creer y amar. Por eso la vida es seria, pero a la vez tenemos un Dios misericordioso en el cual siempre podemos confiar. Padre, muchísimas gracias, porque la verdad que sus palabras han sido tan claras, nos ha dado mucha luz en este momento, y seguramente más adelante la estaremos, porque nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándolo. Así que, pero no nos queremos ir sin antes pedirle su bendición, Padre. Bueno, les voy a dar la bendición. No aparezco con mi camarita porque ahora tengo que ir a preparar tenemos un templo en construcción, así que estoy de sport, porque tengo que ir a terminar de preparar el sonido y todo lo demás para la misa de la tarde. No estoy en condiciones de aparecer en la camarita para los que están en el Meet, pero les doy la bendición a toda la audiencia que está escuchando y a ustedes también, por supuesto. Bien, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ha sido un honor para nosotros tenerlo hoy en Pilares Vida. Que Dios los bendiga siempre. Igualmente, Padre. Muy bien, allí pasó el padre Leandro Bonin.